En 1983, un equipo de científicos profundamente piadosos llevó a cabo un experimento radical en unas instalaciones secretas. Los científicos habían teorizado de que un ser humano sin acceso a ningún sentido ni forma de percibir estímulos podía percibir la presencia de Dios. Creían que los 5 sentidos nublaban nuestra percepción de la eternidad y que, sin ellos, un ser humano podría establecer contacto con Dios mediante el pensamiento. Un anciano que afirmó no tener nada por lo que vivir fue el único sujeto de prueba voluntario. Para purgarlo de todos sus sentidos, los científicos le realizaron una compleja operación en la que se cercenó quirúrgicamente cada conexión nerviosa sensorial con el cerebro. Aunque el sujeto de prueba conservó la función muscular completa, no podía ver, oír, saborear, oler ni sentir. Sin forma posible de comunicarse con el mundo exterior, ni siquiera de percibirlo, estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras hablaba en voz alta sobre su estado mental con frases confusas y arrastradas que ni siquiera podía oír. Después de 4 días, el hombre afirmó oír voces apagadas e ininteligibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos prestaron poca atención a sus preocupaciones. 2 días después, el hombre lloró diciendo que podía oír a su difunta esposa hablándole, y aún más, que podía comunicarse con él. Los científicos estaban intrigados, pero no se convencieron hasta que el sujeto empezó a nombrar a sus familiares fallecidos. Les repitió información personal que solo sus difuntos cónyuges y padres habían conocido. En ese momento, un número considerable de científicos abandonó el estudio. Este anuncio fue puesto después del abandono de los médicos. Tras una semana conversando con el difunto a través de sus pensamientos, el sujeto se angustió, afirmando que las voces lo abrumaban. En cada momento de vigilia, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo en paz. Con frecuencia se apoyaba contra la pared, intentando provocar una respuesta de dolor. Suplicó a los científicos que le dieran sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó durante 3 días, hasta que empezó a sufrir intensos terrores nocturnos. El sujeto repetía repetidamente que podía ver y oír al difunto en sueños. Tan solo un día después, el sujeto comenzó a gritar y a arañarse los ojos inoperantes, con la esperanza de percibir algo en el mundo físico. El histérico sujeto ahora decía que las voces de los muertos eran absorbedoras y hostiles. Le hablaban de infierno y del fin del mundo. En un momento dado gritó: «Sin cielo, sin perdón». Durante 5 horas seguidas, suplicaba continuamente que lo mataran, pero los científicos estaban convencidos de que estaba cerca de establecer contacto con Dios. Tras otro día, el sujeto ya no podía formar oraciones coherentes. Aparentemente loco, comenzó a arrancarse trozos de carne del brazo y mordiscos. Los científicos entraron corriendo en la cámara de pruebas y lo sujetaron a una mesa para que no pudiera suicidarse. Tras unas horas, atado, el sujeto dejó de forcejear y gritar. Miraba fijamente el techo mientras las lágrimas le corrían silenciosamente por la cara. Durante 2 semanas, el sujeto tuvo que ser hidratado manualmente debido al llanto constante. Finalmente giró la cabeza y, a pesar de su ceguera, estableció contacto visual con su científico por primera vez en el estudio. Susurró: He hablado con Dios y nos ha abandonado. Y sus signos vitales se detuvieron. No se halló causa aparente de la muerte.